La Hora de la Merienda, este espacio dedicado a literatura infantil y juvenil, que cada semana invitamos a un autor o una autora para hablar de sus libros y de literatura, que es lo que más nos gusta. Pero este es un programa especial porque he salido de casa y me he venido a la librería Menudos Infames, un sitio muy especial para hablar de literatura con un autor y un ilustrador muy especial, Iván Barnechea. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, hoy vamos a hablar de la última novela de Iván que ha publicado, Andanzas de un flautista llamado Tristras, que es una verdadera maravilla, como todo lo que haces, Iván, porque tienes un estilo muy personal. Y bueno, yo empiezo siempre mis entrevistas preguntando por el protagonista, ¿no? Antes de preguntar quizás cómo nace esta historia, me gusta que nos digas quién es Tristras, quién es el protagonista de esta novela. Tristras es ese personaje habitual de los cuentos tradicionales, de los libros de aventuras, que es un flautista itinerante, un huérfano al que tal vez le espera un destino que él mismo no conoce y que va a ser el que va a correr esas aventuras, ¿no? Tiene partes de ese arquetipo precisamente que ha aparecido en tantos libros, ¿no? De aventuras, de cuentos tradicionales, como puede ser pues desde Edipo Rey hasta el Rey Arturo, Harry Potter, Star Wars, no sé, el Mago de Oz, ¿no? Es ese personaje que tiene un encuentro mágico, su vida cambia y va a llegar al final, se va a enfrentar en peligros y de cierta forma va a cambiar un poco el mundo, ¿no? Aunque él no lo quiera. Es además una historia muy bien llevada, con esos capítulos cortos que además te introducen un poco lo que va a pasar. ¿Cómo nace esta novela, Iván? Pues para mí nació, en realidad mis novelas siempre tienen la génesis es mucho más lejana de cuando aparece el libro, ¿no? En realidad yo este libro lo he estado dando vueltas durante años. Yo creo que el comienzo se me ocurrió pues fácil hace 7, 8 años. Y ha tenido una evolución que ha ido cambiando. Antes estaba ambientado en otra época y había cosas que no me cuadraban, ¿no? Pero la forma de que se me ocurrió yo creo que es un cúmulo de ideas, de cosas que empiezan a encajar, empieza a hacerse esa bola de nieve y al final acaba surgiendo esto, ¿no? Yo tampoco sé exactamente cómo surge, ¿no? Son como historias que me voy contando a mí mismo, imágenes que empiezan a surgir en mi cabeza y como que dejo que fluyan y al final acaba saliendo esto que salió. Acaban saliendo y se acaba uniendo todo, ¿no? Sí, se acaba hilando y eso es lo que... Como Tristras, el héroe de esta novela, él tiene que perseguir su destino, como hemos dicho que le dicen las hadas madrinas. Tú hace 10 años te dedicabas eras diseñador gráfico, y lo que yo te quiero preguntar es, ¿al final el destino te lleva hacia ello? ¿Qué cambió para dar ese giro en tu vida y dedicarte a la literatura infantil? Pues yo siempre digo que en realidad lo que cambió fue que dejé de ponerme excusas para no hacerlo, porque sí que es cierto que era como que todo me estaba impulsando a que lo hiciera. Yo compartía imágenes en un blog que tenía en aquellos tiempos cuando los blogs eran como el mayor lugar de encuentro, digamos, ¿no? Entre cuando todavía no estábamos ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada por el estilo, era donde nos encontrábamos un poco los ilustradores, veía lo que hacían otros y empecé a ver que de verdad podía ser una profesión esto. O sea, es algo que tampoco me lo había planteado, es algo que lo había hecho siempre. De hecho, para entonces ya había escrito alguna novela que tenía por ahí, que por ejemplo, Brujería era la primera novela que publiqué y ya estaba escrita en su primera versión. Es algo que lo de contar historias, dibujar, escribir es algo que he hecho siempre. Y ese paso fue ya, lo que te digo, dejar de ponerme excusas de por qué no lo voy a hacer, porque es difícil como profesión y lanzarme ya está, porque en realidad se me estaban abriendo puertas y dije, ya está, pues lo voy a hacer. O sea que tal vez sí que era el destino. Pero hay que ayudarle también un poquito al destino, ¿no? Sí. Que es otro de los mensajes, digamos, que aparecen en esta historia. Porque además parece que nosotros mismos nos ponemos nuestras propias trabas para ir hacia ese destino. Sí, totalmente. En mi caso, desde luego, era así, ¿no? Esos miedos a cambiar, ¿no? Algo y tal vez a veces incluso mantenerte en una situación que no es la mejor por miedo a pasar a una que potencialmente va a ser peor, ¿no? Y ese fue mi caso y me costó mucho y ahora en parte me arrepiento de no haberlo hecho antes,
Pero por otra parte pienso que tal vez ese era el momento, que si no lo hice también antes es porque ese era el momento en que tenía que hacerlo. Yo creo que un poco como Tristás, ¿no? Que él intenta evitarlo, pero ya llega un momento que dice, tengo que hacerlo. Sí, ya está, no le queda más remedio, ya el pobre está harto de las señales que le envía el destino con ayuda de sus queridas madrinas. Y le pasa un poco como... Hay un momento de la historia en la que él se ve en la cueva de un dragón, que ya no sabe muy bien cómo ha llegado hasta allí, pero ya está allí al lado del dragón, y él piensa que lo más sensato en ese momento sería echar a correr y no volver a mirar atrás, ¿no? Pero que ya que ha llegado hasta aquí ya quiere saber cómo sigue la historia, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es un poco vivir esa historia. Ahora estoy viviendo mi historia de que soy un autor de libros y veremos cómo termina, si me come el dragón al final o no. Pues por ahora va muy bien, Iván, porque... Sí, desde luego no, por ahora no me arrepiento. Te voy a preguntar por el estilo, ¿vale? Porque tienes un estilo muy personal, tus personajes son muy afilados, tanto a la hora de dibujarlos como esa pizca de humor que tienen, tienes una paleta de colores también muy reconocible, muy propia. Lo que yo te quiero preguntar es si el estilo se encuentra o se trabaja constantemente. Yo es que de verdad creo que el estilo es lo que te sale cuando no estás intentando tener un estilo. O sea, ese es tu estilo, porque yo en realidad tú ves mi primer libro y ves el último de los que he publicado y a veces que es súper reconocible tu estilo, pero en realidad pones un libro al lado del otro y es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que lo que se reconoce como estilo al final es como, no sé, se reconoce ese mundo que tenemos cada uno, como esa voz, ¿no? Que en realidad también va evolucionando, pero que tampoco no llega a ser la misma, idéntica, pero sigue siendo la tuya propia, ¿no? Y es algo yo creo que es algo muy difícil de definir, ¿no? Pues porque una canción de los Beatles, sabes cuándo es de Paul McCartney, cuándo es de John Lennon, ¿no? Han utilizado los mismos instrumentos, las mismas escalas, pero cada uno suena con su voz, ¿no? Y con esto yo creo que es algo inevitable. De hecho, cada vez que he intentado, voy a hacer cosas diferentes, ¿no? Voy a probar, porque estoy aburrido, al final siempre acabas como, te salen cosas, pero te das cuenta que no. Y cuando no estás intentando hacer algo, te encuentras con esa cosa que tal vez ha evolucionado, es distinto, pero sigue siendo tu estilo. No sé si se entiende algo de lo que estoy diciendo, pero es que es un tema bastante complicado. Sí, se entiende lo que estás contando. ¿Y cómo trabajas cada historia hasta conseguir el personaje perfecto? Porque están muy bien montados, muy bien hechos los personajes. ¿Qué te refieres? ¿Como en la historia o a dibujarlos? No, a buscar quizás pues la personalidad, a montar la personalidad de cada personaje hasta que aparecen puestos en las novelas. Es que en mi caso todo el peso de la historia en realidad recae sobre los personajes, ¿no? Aunque sean un poco estereotipos o arquetipos del cuento tradicional, porque juego con eso, ¿no? Es como lo que decía el huérfano, que en realidad esta historia del huérfano es una historia que se ha contado 1.000.000 de veces, ¿no? Desde el rey Arturo hasta Harry Potter, y que tiene un encuentro mágico, ¿no? Con la espada de Excalibur, Harry Potter le vienen a buscar para que vaya a Hogwarts, y después es cuando empieza la aventura. No es una historia que se ha contado miles de veces. Pero a mí me gusta coger ese arquetipo del personaje, del huérfano, el rey malvado, los malos, lo que sea, ¿no? Y ponerle como, digamos que poner carne sobre ese esqueleto que me da el arquetipo, ¿no? Y me gusta que todos los personajes, aunque salgan muy poquito en la historia, sugieran que tienen una vida propia fuera de ese libro, ¿no? Es algo que me he centrado desde el comienzo. Luego, aparte, como lector también no sé, me gustan mucho los libros que son así, ¿no? Que tienen personajes con cierta riqueza y también como muy exagerados, ¿no? Pues por ejemplo, me encanta Dickens, ¿no? Como crea los personajes, ¿no? Que tienen ese... Por ejemplo, Borges en una entrevista decía que no había que hacer como Dickens, sino había que crear, que definir a los personajes por sus defectos, ¿no? Como convertirlos en caricaturas. Pero yo creo que en un medio como este, en el que tienes muy poco tiempo para definir a un personaje, jugar con esos, no sé, convertirlos un poco en caricatura, exagerarlos y darles esa personalidad propia un poco exagerada, yo creo que hacen que sean al final reconocibles, ¿no? Y que tengan un poco vida propia. Pero sobre todo yo creo que es eso también, me ayuda a pensar que tiene una vida fuera de este libro, ¿no? No es simplemente un nombre y una imagen que voy a poner ahí, ¿no? Que es, yo sé, Sabas y Rufo, los bandidos, ¿no? Sí. Yo me imagino que son como son, incluso me entran ganas de escribir un spin-off con esos personajes, ¿no? Y contar sus historias por ahí. Sí, eso, yo creo que eso lo consigues bastante bien, muy bien, porque es lo que tú dices, ¿no? Hay como una historia detrás de ellos. Es una novela, tus novelas son como profundas, como muy
que hay personajes y que hay mucha historia detrás de todos ellos. Lo intento, porque lo que decía antes de esa historia que se ha contado tantas veces, ¿no? Lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Sí. Para mí es como si fueran dos viajes, ¿no? Porque es como, por un lado está el viaje exterior, digamos, esa aventura que se va encontrando con enemigos, con gente que le quiere fastidiar para llegar a su destino. Pero por otro lado está el viaje interior del personaje, digamos, ¿no? Que cuando llega al final ya ha cambiado de cómo era al comienzo del libro. Tú has ilustrado otros libros para otros autores y tienes muchas novelas, las que tú has escrito y tú has ilustrado. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Si hay un lugar donde encontrarse más cómodo. Pues por lo general me encuentro más, pienso que estoy más cómodo en lo contrario de lo que estoy haciendo en ese momento. Cuando estoy escribiendo un libro mío y estoy agobiadísimo y torturándome y castigándome, qué desastre, no me está saliendo, me está haciendo fatal, qué fácil sería ilustrar un clásico, que no me tengo que preocupar de esto. Y luego cuando estoy ilustrando un clásico estoy pensando, qué a gusto escribiría una historia propia, o sea que nunca estoy, yo creo que al final es que nunca estoy cómodo, o sea que la verdad es que le dedico lo mismo, aunque sea un texto propio, si yo he aceptado ilustrar esa historia es porque de cierta forma creo que me puedo identificar con ella, aunque he cometido errores y tal vez he ilustrado libros que ahora pienso que tal vez no debía haber hecho, ¿no? Pero desde luego siempre que lo he hecho es porque en ese momento creía que sí que lo podía hacer y le doy exactamente lo mismo que lo que haría con un texto propio. Bueno, pues te he hecho todas las preguntas que quería hacerte para la entrevista, pero sí que es verdad que siempre, desde el principio desde que comenzó el blog, siempre hago una última pregunta que tiene que ver relacionada con el blog, no tanto con la literatura, sí con el blog, porque me gusta ver vuestras expresiones cuando la hago, y es una merienda de tu infancia o un momento de esas meriendas que recuerdes de tu infancia. Uy. Aquí te he pillado, ¿eh? Sí, me has pillado. No lo sé, era bastante tragón de niño, o sea que todas mis meriendas probablemente fueron entrañables. Pero no, la verdad es que no sé, no tengo ningún recuerdo concreto de... No sé, de esos momentos. Tal vez tuve una infancia como muy dickensiana también, pero no sé, la verdad es que no te podría contestar. Bueno, pues con todas esas meriendas, quizás ese cúmulo de esos momentos, nos quedamos. Es un placer haberte conocido, haber venido aquí en Menudos Infames a hablar de tu última novela y de tu trabajo. Y espero que se vuelva a repetir, que podamos volver a quedar. Cuando quieras, encantado. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias por todo, Iván, y nos vemos en otro momento.